Compañeros, compañeras, buenas tardes. Orgulloso de estar acá con compañeros de distintos países, hoy más que nunca, porque hoy más que nunca instalar que los trabajadores no tenemos fronteras y cualquier tipo de discusión para enfrentar cada una de nuestras luchas tiene que ver con una clase obrera internacional. Bueno, hoy lo decía Manu hace un rato, pero estos días atrás fue un orgullo poder recibir en Sanón y poder recorrer Cerámica Stefani junto al compañero Manu, protagonista de la primera experiencia en décadas de control obrero en Francia. Y fue un verdadero orgullo, verdaderamente lo decimos. Nuestros pequeños ejemplos son tan importantes porque se dan después de más de 30 años de derrotas, de pérdida de conquistas, y muestran la potencialidad de la clase trabajadora para dar una salida a la crisis capitalista, después de muchos retrocesos, que trajo la pérdida de confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora, producto de las traiciones y las claudicaciones de las direcciones burocráticas y reformistas del movimiento obrero. Justamente el capitalismo sobrevivió a su crisis estos años, descargando una contraofensiva en todo el mundo, que incluyó volver a poner bajo la órbita del capital a la numerosa clase obrera china, a restaurar el capitalismo en el este de Europa, y eso fue usado para pagar salarios más bajos contra la clase obrera de Occidente. Con el explotado proletariado chino y del sudeste asiático hicieron esa escala mundial, cuando la ofensiva neoliberal trasladó gran parte de la producción industrial y convirtieron a esos países en una gran masa de mano de obra barata que los capitalistas usaron para bajar el nivel de vida del conjunto de las masas explotadas del mundo. Pero en el corazón del plan capitalista, los más explotados empiezan a rebelarse. Los batallones de mano de obra barata amenazan transformarse, como dijera Carlos Marx, en los sepultureros de este capitalismo que solamente tiene explotación y degradación para la clase obrera y los pueblos. Y hoy vemos salir, cómo empieza a salir la clase obrera a la lucha. Y la prensa capitalista en todo el mundo muestra su preocupación. Vemos también la heroica lucha de las 800.000 obreras textiles en Bangladesh, que son parte de una clase obrera de 4 millones de asalariados. En la mayoría mujeres, en uno de los países más explotados del planeta, y que seguramente va a dar mucho que hablar. Esa gran concentración obrera y esa gran concentración de mujeres obreras cuando empiezan a tallar en la lucha de clases a nivel internacional también. En Sudáfrica, después que se fueron las cámaras del Mundial, en estos días se está desarrollando una gran huelga de 1.300.000 trabajadores públicos que está sacudiendo a ese país. Por eso, hoy en este acto nos sentimos parte de aquellos que están luchando contra los planes de ajuste y austeridad en Grecia, en el Estado español, en Francia, en Gran Bretaña, en Rumania, enfrentando los planes capitalistas. Por eso decimos, ¡viva la lucha internacional de la clase obrera, compañeros! Ante esta gran crisis, los trabajadores comienzan a orientarse, empiezan a luchar y se orientan por la necesidad misma y realizan acciones heroicas. Por eso, la responsabilidad de los revolucionarios no es solo estar en la primera línea de combate, como lo hemos estado desde la fundación de nuestra corriente, sino en aportar el programa que fije los objetivos de esa lucha. Por eso, como militante y dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas, ha sido un honor dar la lucha en común con compañeros y compañeras que no son parte de nuestra organización, pero que reivindican con nosotros los principios del clasismo. Muchas veces señalé que la política que impulsamos en Sanón y hoy también en Stefani no la inventamos nosotros, sino que es parte de un legado que lo tomamos del programa de transición
del compañero y maestro que hoy reivindicamos, es el compañero León Trotsky. Y fueron fundamentales esas ideas y ese programa cuando arrancó nuestra lucha. Porque nosotros sabíamos que ante la crisis, cuando los patrones quieren hacerla pagar a los trabajadores, tenemos que exigir la apertura de los libros contables de todas las empresas para mostrar ante la población todas las ganancias que tienen. Y que si los capitalistas nos pueden dar lo único que tienen los obreros bajo el capitalismo, que es el derecho a ser explotados, entonces hay que arrancar de sus manos los medios de producción mediante la expropiación, el control obrero de cada fábrica que cierra o despida, compañeros. Pero tenemos que ser conscientes que nuestra lucha no se limita a una sucesión de fábricas tomadas y gestionadas por los trabajadores, sino que tenemos que terminar con el origen de nuestras miserias. Y tiene que ver justamente que nuestra lucha es contra este sistema de explotación del hombre por el hombre. Tenemos que pelear justamente contra este sistema para poner todos los recursos al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. Y para eso los trabajadores tenemos que construir la herramienta política que se prepare para expulsar a la burguesía y a sus representantes del poder político. Necesitamos la organización revolucionaria que se proponga llevar adelante las tareas históricas de nuestra clase, la revolución obrera y socialista, compañeros. Obreros al poder, luchar, vencer, obreros al poder. Compañeros, compañeras, la crisis histórica del capitalismo que empieza a vivirse vuelve a poner en vigencia, a 70 años del asesinato de su fundador, el programa de la Cuarta Internacional. Programa que nos legó demandas para responder a las dos caras que tienen los capitalistas para descargarnos su crisis, que es el desempleo y la inflación. Y para eso tenemos que decir y pelear por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles y para no perder el nivel de los salarios, la escala móvil de salarios, es decir, el aumento automático según el costo de vida. Aprendimos que en grandes crisis como esta y como la del 2001, que fue menor, y que esta es a escala internacional y mucho más profunda, y que empieza a transitar ahora Europa, no alcanza con la lucha de una fábrica o con el reclamo sectorial, gremio por gremio. Nuestro destino, compañeros y compañeras, está atado a la organización y a la lucha del conjunto de la clase obrera y los sectores explotados y oprimidos. No nos vamos a salvar en un mar de desempleados, y por eso alentamos la unidad con los compañeros desocupados y con los compañeros de los distintos sectores. Y no nos importa en qué sindicato están, si tienen organización sindical o no. Por eso, como lo hicimos en aquellos años y pusimos en pie la Coordinadora Regional del Alto Valle en Neuquén, también lo estamos haciendo hoy con el encuentro de Zona Norte. Y justamente saca un par de cuadras, se erige un pequeño monumento en honor a dos compañeros piqueteros que dieron la vida en la lucha que se llaman Costec y Santillán, a los cuales también rindo el homenaje porque han sido parte de la lucha de Sanón y de la lucha del conjunto de nuestra clase obrera. Porque justamente cuando los compañeros fueron asesinados acá a un par de cuadras nomás, dentro de su pliego de reivindicaciones estaba la defensa de la gestión obrera en Sanón, que en ese momento tenía amenaza de desalojo. Y así se fue forjando esa unidad. Por eso somos orgullosos de levantar y que en estos escenarios también puedan subir los compañeros ferroviarios, los efectivos y los contratados, que arriba de las vías construyen, no solo en el papel, sino arriba de las vías, en los piquetes, en cada lucha construyen esa unidad y un programa de salida para el conjunto de los trabajadores y el pueblo.
Se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. En este mismo sentido, compañeros y compañeras, es que decimos que los trabajadores clasistas también tenemos que responder a la demanda de nuestros compañeros y compañeras jubiladas. Los trabajadores y trabajadoras que el capitalismo, después de superexplotarlos toda la vida, los condena a la miseria. El gobierno que se dice progresista de los Kirchner sostiene los mismos argumentos que los neoliberales, que hay que tener responsabilidad fiscal para pagar la deuda externa y que no se puede dar aumento. Y en tanto vemos con muchísimo asco cómo la oposición patronal, encabezada por los radicales, hacen demagogia con las necesidades de los jubilados, mientras libran de impuestos y retenciones a las grandes patronales agrarias. Por eso decimos que nosotros tenemos que pelear para que esta lucha sea tomada por los sindicatos y por el conjunto de nuestra clase trabajadora, que es la única que puede dar una salida en detrimento de las ganancias capitalistas y en no pago de la deuda externa, para que nuestros compañeros tengan una vida que merezca ser vivida después de todos los años de explotación que han sufrido durante tanto tiempo. Para terminar, compañeros y compañeras, nosotros siempre estuvimos muy orgullosos cuando el ejemplo de Sanón y ahora el de los compañeros de Stefani era presentado a trabajadores de distintos países. Muchos ceramistas viajamos a distintos lugares del mundo como embajadores de esa idea del control obrero, y que frente a los cierres provocados por las crisis, la ocupación impuesta a producir bajo gestión obrera era una forma de demostrar la voluntad de resistencia de los trabajadores, y que no teníamos que resignarnos a quedar en la calle y cobrar las indemnizaciones. Por eso, hoy nos llena de orgullo, pero muy profundo, escuchar que estas mismas ideas empiecen a reverdecer en un país central como Francia, en el corazón de Europa, y con tanta tradición revolucionaria de la clase obrera, y que esos sectores de vanguardia obrera que en esos países imperialistas empiecen a levantar una de las banderas tan importantes de la Cuarta Internacional, y que eso se dé en el corazón de Europa y que sea encarnado por dirigentes como el camarada Manú, que estuvo hablando antes que nosotros. Si nuestra corriente entre los trabajadores y trabajadoras siempre difundimos la necesidad de confiar, de que los trabajadores confíen en sus propias fuerzas, los revolucionarios tenemos que decir cada vez más alto que tenemos que tener plena confianza en el programa, en el único programa que da una salida a la crisis de la humanidad, y es el programa que nos ha legado el camarada León Trotsky, que hoy recordamos a 70 años de su asesinato. Es sintomático, compañeros y compañeras, que ante esta nueva crisis en Europa comiencen a aparecer nuevamente métodos radicales de lucha, como las tomas de fábrica, las ocupaciones. Y es sintomático que empiecen a aparecer, y más importante y más alentador todavía, es que empiecen a aparecer dirigentes que comiencen a encarnarlo. Es sintomático, compañeros y compañeras, que nuestra corriente internacional esté desde el inicio de esos procesos poniéndonos a la par y en primera línea haciendo la experiencia con esos compañeros. Esto, compañeros y compañeras, nos llena de confianza que con la crisis capitalista, las banderas limpias de la Cuarta Internacional, habrá millones que la comiencen a tomar en sus manos para empezar a crear el Partido Mundial de la Revolución Social, que se proponga terminar con este sistema de explotación del hombre por el hombre y construya una sociedad sin explotación, el socialismo. Compañeras y compañeras, ¡viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva León Trotsky!